Alejandro, qué gusto que estés ya en México, aquí en Obra Blanca, y pues agradecerte tu presencia y pues para empezar, un poco antes de tu plática, para empezar a hablar de estos temas que nos interesan, que nos atañen, de la arquitectura y fundamentalmente sobre esos dos ejes centrales que ha tenido que ver con toda la historia a lo largo de los años. La vivienda colectiva como punto de partida y después para llegar a la ciudad como esa gran construcción que generación tras generación vamos construyendo como un sedimento más, ¿no? Y pues para empezar con la vivienda, cuéntanos un poco la estrategia que iniciaste con Elemental de cómo abordar el tema de la vivienda colectiva en términos replicables, en términos de gran escala, y cómo ese modelo pues tú mismo lo has ido cuestionando para tratar de eficientarlo más. Bueno, yo creo que la palabra que nombras, replicable, es clave en cómo comenzó. Aun cuando al menos yo no conocía el tema ni remotamente, lejos de ser un experto, más bien partí por mi propia ignorancia en el tema. Pero una de las condiciones de trabajo que nos pusimos fue no pedirle ninguna excepción a las reglas vigentes con las que se producía vivienda en Chile. En ese caso, una política habitacional, un mercado que implementa, porque solo en la medida que nosotros siguiéramos cada una de las condiciones, entonces si eventualmente podíamos tener un punto, podía llegar a tener una cierta escala. Cierta escala que no necesariamente tiene que ser a través de uno haciendo la vivienda, sino que por medio de hacer casos que puedan funcionar como ejemplo, cualquiera otro que encuentre que ahí hay una contribución pudiera también en ese sistema de reglas poder hacer una contribución demostrándole al mercado que se equivoca, demostrándole a la política habitacional que con las mismas restricciones se puede hacer mejor. Entonces creo que esa palabra fue bien clave desde el principio. De alguna manera nos ha ayudado a nosotros mismos a poder ir probando en qué otros ámbitos había algún tipo de deficiencia profesional, donde había algún tipo de conocimiento que pudiera faltar, que creo que al final ese es el rol que hemos tratado de hacer, más que ir a hacer una enorme cantidad de vivienda, es donde hay una barrera que uno puede hacer una contribución. Las restricciones en vivienda son fundamentalmente de política habitacional, de presupuesto, lo que tiene consecuencias en el tamaño, lo que tiene consecuencias en la escala y en general diría yo que cuando uno viene desde afuera te da al menos una cierta perspectiva para hacerte cuál sería la pregunta que uno tendría que contestar. Entonces redefinir en qué consiste hacer una buena vivienda. ¿Qué entendemos por bueno? Simplemente hacer muchas, hacerlas más grandes. Y creo que en esta redefinición de la noción de calidad es donde nosotros mismos hemos tratado, por un lado, de ir siendo más precisos en nuestra operación. Y por otro lado, creo que ha habido en el último tiempo un cierto cambio de eje, porque mirado en perspectiva, de hecho lo venía pensando ahora en el avión mientras ajustaba la conferencia. La mayoría de las cosas que nosotros hicimos al comienzo eran para vivienda nueva, para la próxima vivienda que se va a hacer, para los 100.000 subsidios al año que se entregaban en Chile, que es un país relativamente pequeño, con presupuestos relativamente ajustados, y aún así 100.000 unidades al año se hacían. Pero hay una necesidad que ha aparecido en Chile en el último tiempo, y que ciertamente es el caso de Latinoamérica, que es con la que ya se hizo, y que es deficitaria, tanto cualitativa como cuantitativamente. Entonces hemos ido tratando de ampliar la caja de herramientas para cubrir cosas que hemos ido identificando todavía como necesidades. Diría que particularmente en procesos de acceso a servicios básicos en la ciudad informal que ya se construyó. Es interesante que menciones lo de caja de herramientas, que pareciera que son distintas herramientas o distintas estrategias para abordar una problemática, pero desde el origen las propuestas tuyas de Elemental era casi un mueble semiarmado, ya era casi un producto
eh, terminado a medias, en el que dejabas pie para que el usuario, la ciudadanía en general, pudiera acabar completando. Pero el término caja de herramientas pareciera que nos permite llegar un poco más lejos todavía, ¿no? Como que puedes empezarlo a armar tú, o una comunidad o una cooperativa podría empezar o tomar esas ideas para llevarlas a cabo. De todas maneras, porque ciertamente a nosotros se nos ocurrieron algunas cosas, pero no es que eso es todo lo que se le pueda ocurrir y por lo demás no es todo lo que resuelve el problema. A nosotros nos salió eso, ni remotamente hemos pensado que pueda ser una única aproximación. Para nosotros mismos veíamos que los diseños que hacíamos para un cierto nicho podían terminar funcionando y finalmente en el tiempo probando ser exitosos, pero mirabas un poco al lado y para ese nicho no teníamos necesariamente una estrategia. Quizás entonces vuelvo un poco atrás a una segunda condición clave de partida que tuvimos, así es como estaba lo de la replicabilidad y por lo tanto aceptar todas las restricciones. Diría que la segunda condición fundamental fue partir de los hechos y la evidencia, no querer algo antes de tiempo hasta no haber entendido qué es lo que de hecho va a ocurrir. Y entonces esta idea de lo incremental como un antídoto contra la escasez, cuando no tienes plata ni tiempo para hacer todo el día uno. ¿Cómo logras de alguna manera poder alcanzar un estándar, al menos de clase media, desde un inicio que es el de vivienda social? Y cuando uno partía de los hechos, era evidente que en el mejor de los casos, con la política habitacional vigente, íbamos a poder construir del orden de 40 metros cuadrados. Y cuando ibas a mirar qué había ocurrido con el último millón de viviendas construidas que tenían esas mismas condiciones de partida, todas habían al menos duplicado su tamaño, pero lo habían duplicado muy mal. Por lo tanto, ese crecimiento, esa incrementalidad había sido a pesar del diseño y no gracias al diseño, y eso nos permitió identificar que el rol del arquitecto en ese caso, más que un diseñador que controla todo, es un canalizador de una energía que no es necesariamente la de uno. Una parte inicial es la de uno, pero otra va a ser la de las propias familias. Esto de completar la vivienda con las posibilidades, con las preferencias de cada uno, fue más bien una consecuencia de mirar la evidencia y los hechos. Se iba a duplicar el tamaño aunque uno no quisiera, y con fondos públicos no íbamos a poder entregar lo que una familia de clase media necesitaba, y no era razonable condenar a una familia a vivir de por vida en ese estándar de vivienda social inicial. Entonces, de ahí es que apareció esta idea de la incrementalidad, pero de nuevo, partida de los hechos. Aún así, la tercera condición, o quizás está integrada en la primera, lo de partir de las condiciones vigentes en la política habitacional, para nosotros la caja de herramientas estaba asociada a un esquema de financiamiento. En el esquema de los más vulnerables, ¿cuánto es el dinero disponible en el mercado de la construcción? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuál es la escala mínima en que una empresa constructora trabaja? ¿Qué consecuencias tiene eso sobre la ciudad? Pero cuando mirábamos inmediatamente al lado, un poco hacia arriba, hay un drama enorme en Latinoamérica para la gente que es demasiado rica para el Estado y demasiado pobre para los bancos y tener ahorros familiares. Y ahí tampoco habían herramientas disponibles. Entonces, la ampliación de la caja de herramientas tiene que ver, y en este esquema donde hay un poco más de dinero, todavía cuál sería el rol y la estrategia arquitectónica, la operación de proyecto que nos permitiría hacer una contribución. Pero si mirábamos hacia el otro lado, hacia los campamentos, las villas miserias, las favelas, como se le llama en Latinoamérica, tampoco ahí nosotros teníamos, quiero decir que de la incrementalidad uno puede sacar un principio de operación, pero el diseño específico que va a dar a servicios básicos en ciudad informal o cuando tienes emergencia, parte de eso creo que apareció durante la reconstrucción del terremoto y tsunami del 2010, que en vivienda de emergencia, que no es exactamente vivienda social, podría uno pensarla como un proceso que algún día va a dar a vivienda social y después a clase media, en vez de que sea la vivienda desechable con la que uno en general enfrenta las catástrofes naturales. Entonces, en ese sentido, la caja de herramientas aplica, por un lado, para nuestros propios diseños, de poder entrarle a nichos de financiamiento distintos, a realidades socioeconómicas distintas, pero dado que la evidencia muestra que no estamos ni cerca de poder hacer nosotros la totalidad de los metros cuadrados, y van a ser comités de vivienda, van a ser las propias familias,
que no es que hagan las casas con sus propias manos esas ampliaciones, terminan contratando otras personas que nosotros hemos identificado que ayudas a capacitar, que es empleo local. Porque claro, desde el momento que obtienes un subsidio de vivienda y se acaba el riesgo de que te vayan a sacar, a erradicar desde donde has estado viviendo informalmente, claro, ante ese riesgo una familia no pone sus recursos en la casa, lo pone en un auto, lo pone Claro. en electrodomésticos o incluso en la educación. Desde el momento que tienes asegurado que esa vivienda tiene un principio de propiedad, un principio de permanencia, la cantidad de recursos que le entran es enorme. Y en ese sentido, la canalización y esa caja de herramientas queda disponible para la sociedad civil organizada, para otros profesionales, para municipios. O sea, de alguna manera hemos visto que hay que tener una estrategia de y, no o, ¿no? Cuanto más sumes, más posibilidades tienes de acometer un problema que es gigantesco. Entonces tenemos por un lado la incrementabilidad, por otro la replicabilidad, es decir, podemos repetir el modelo, y por otro pues sería un tema de densificación, de cómo tenemos un cierto tamaño que nos permita no solo resolver el tema de la vivienda, sino el tema de la ciudadanía. Es decir, en qué medida eso que acaba siendo quizá el 70% de nuestras ciudades nos sirve para ser mejores ciudades. Es decir, la vivienda como parte de una posible solución a unas ciudades mejores, ¿no? Que pasaría por la densificación. De hecho, tenemos nosotros una tríada que destilamos a poco andar de partir haciendo proyectos y eso quizás también importa. Partimos no haciendo papers o no necesariamente estudiando el tema, sino que viendo cómo lo podíamos traducir a clave de proyecto. Creo que en el núcleo de nuestro trabajo como arquitecto está siempre organizar la información en clave de propuesta. Ese pequeño salto al vacío de arriesgar imaginar algo que todavía no está ahí, pero que es fruto de sus circunstancias. Al poco tiempo destilamos esta tríada que en la medida que uno logre resolver proyectos que tienen densidades suficientemente alta en baja altura para pagar por suelos que están bien localizados en la ciudad, porque la pregunta ¿dónde? Es la más importante en vivienda, más importante que el tamaño, más importante que las terminaciones, es ¿dónde está en la ciudad? Densidad suficientemente alta en baja altura, sin hacinamiento, con posibilidad de crecimiento. Si resuelves esto, es probable que hayas logrado hacerle una vuelta de tuerca a una cantidad de cientos de miles de unidades que se hacen al año. Y a lo mejor contribuciones son modestas o pequeñas, pero es tal la cantidad que esos pequeños incrementos terminan teniendo sentido. Ahora, la densidad, como en todo, tiene casos buenos y casos malos. O sea, no es algo que en sí mismo uno tendría que buscar como un objetivo. Es más bien cuál es la densidad que nos permite pagar por suelos bien localizados que integren a las familias en las redes de oportunidades que las ciudades ofrecen, porque finalmente a eso vinieron a la ciudad, en busca de oportunidades. Y esto me gustaría conectarlo después cuando hablemos de ciudad. En cualquier caso, hay una idea que a nosotros cada vez nos interesa más, y que no es tanto la discusión sobre densidad, sino la discusión sobre intensidad urbana. Y por esto entendemos en el tejido de la ciudad, cuán rico es ese tejido. ¿Tiene solo vivienda, es como un ciudad dormitorio? ¿O puede tener comercio, o tiene trabajo, o tiene espacio público, recreación? ¿Cuánto logra un paño de ciudad que hayas hecho tener una intensidad alta? El urbanismo poroso o abierto, que es consecuencia de esta incrementalidad como estrategia contra la escasez, uno de los efectos secundarios que termina teniendo es que esa ciudad queda abierta para que aparezcan no necesariamente más dormitorios o más living. Eventualmente aparece un taller en la casa, estoy hablando ahora a escala muy micro, ¿no? Sí. Aparece toda esa cantidad de cosas que vemos que de hecho, de nuevo, aparecen en las periferias. Pero más allá de lo que aparezca en un conjunto de vivienda, claramente el entre viviendas, los colegios, la asistencia de salud, dónde podría haber espacio de trabajo, dónde ser los corredores de transporte, cuál es la calidad del espacio público, porque finalmente la ciudad se mide por lo que puede hacer en ella gratis. Y ahí hay un mecanismo muy potente en la ciudad que puede funcionar como un atajo hacia la equidad. Es decir, que permite mejorar calidad de vida sin tener que esperar que haya o depender enteramente de la redistribución del ingreso. Entonces ahí creemos que en esta noción de intensidad, ya no vista a escala del conjunto de vivienda,
sino a escala de un proceso que permita que esas familias encuentren, queden integradas y no segregadas de esas oportunidades que vinieron buscando la ciudad, es otra de las componentes que abre la discusión de la intensidad y no solo la de la densidad. Sí, y dices que la calidad de la vida se puede definir en función de todo lo que puedes hacer en la ciudad gratis. Eso nos permitiría pensar en ese modelo que de algún modo desde algunas ciudades europeas, el modelo de los 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos de París, podría ser replicable en nuestra realidad latinoamericana, es decir, pensar que estas periferias pueden realmente ser ciudad en la medida que tengan todos esos equipamientos que planteas. Bueno, parte de lo que voy a mostrar hoy es algunas imágenes de cómo son nuestras periferias, que eventualmente puede ser más mal, mejor o peor, vivienda han hecho. Lo que no han hecho es ciudad. Pero depende qué entiendes por ciudad, porque si uno mira las imágenes de nuestras periferias, no es que haya alguien que lo diseñó así, pero de hecho lo que produjimos es ciudad entendida como acumulación de casas, Sí. cuando en verdad una ciudad es una concentración de oportunidades. Por eso la gente viene a hacer las ciudades. Por lo tanto, si uno mira incluso la ciudad informal, que de hecho es capaz de autoproducirse, nadie ayudó a nada y ahí está. Lejos de mirarla como una incapacidad, es una enorme fuerza que uno tendría que poder capitalizar, canalizar, dirigir, regular, coordinar. Probablemente el recurso más escaso en ciudad sea la coordinación y no el dinero. Pero lo que eso es incapaz de producir espontáneamente, bueno, son dos cosas. Uno es el bien común. La acción individual, por bien intencionada que sea, no es capaz de garantizar el bien común y ese es un rol ciertamente profesional, pero es un rol de la política, ¿no? El cómo logra definir qué va a ser esos lugares donde el bien común va a quedar de alguna manera, no solo resguardado, sino que idealmente planificado. El bien común entendido como espacio público, donde una familia por un pequeño tiempo al día puede tener algo de respiro en una vida en general cuesta arriba, en una cancha súper desnivelada. ¿Dónde va a haber los colegios que van a hacer que, porque esa ciudad de 15 minutos puede ser que el que tiene que trabajar es más difícil regularlo, sí, pero el niño que tiene que ir al colegio casi por definición debiera poder vivir en una ciudad de 15 minutos y eso es bastante factible. Claro. Por lo menos hasta una cierta generación es algo que sería relativamente fácil de conseguir asociado a educación. La salud, hay una cierta necesidad de tenerla a menos de 15 minutos porque de lo contrario no te sirve como centro de salud. Y ahí hay un rol, diría yo, de planificación del Estado que también, en el caso de Chile, que fue dejado al mercado, el mercado no es capaz espontáneamente de generar ese bien común tampoco. Creo que ahí hay una posibilidad y una urgencia, diría yo, del Estado de entrar con todo lo que de hecho no es capaz de hacer la informalidad. Y si uno mira la informalidad hace vivienda, la política tiene muy alto en sus prioridades la vivienda, pero no está mucho en la discusión y todo lo que no es vivienda, ¿quién lo va a hacer? Solo el mercado lo va a producir y eso creo que es finalmente lo que podría llegar con una acción decidida y audaz y eventualmente agresiva incluso a poder producir finalmente no solo el ahorro de tiempo que tiene la cosa asociada a lo de los 15 minutos, finalmente lo que produce es valor, ¿no? Es que donde estás viviendo es un lugar donde quieres estar y no del que tienes que salir todo el rato porque ahí no hay nada deseable. Entonces, creo que en Latinoamérica, si nos olvidáramos un poco menos del indicador de los 15 minutos y nos quedáramos con qué es lo que representan los 15 minutos, que es esa condición de calidad de vida, creo que tenemos ahí quizás la tenemos más cerca como meta, como proyecto común. Pues vamos a seguir hablando de esto en un rato en tu conferencia. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, pues. Seguimos. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Encantado. Gracias.